Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo, Carrica Automóviles y su nuevo showroom. Con nosotros en línea está Fernando Pereira. A ver, el fútbol vuelve y yo creo que acá ha habido un laburo muy grande de mucha gente que pretendió tratar de limar asperezas, de generar ámbitos de negociación. Yo qué sé, quizás me comprende la general de la ley porque uno trabajó en la industria farmacéutica durante 15 años y en todo momento participó de lo que era el CIMA, el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afín. Y de alguna manera, de alguna forma, siempre cuando las partes dejan una puerta abierta es que se puede negociar. Ahora, cuando una parte permanentemente la puerta la deja cerrada, es imposible. No hay chance que se pueda hacer nada. Fernando, un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo te va? El gusto es mío, como siempre. Bueno, muy bien. A ver, ¿te quedó esa sensación de que en una mediación, cuando una parte es sistemáticamente no, o sistemáticamente cambiar las condiciones que previamente habían acordado, es muy difícil que se pueda lograr una positiva mediación? Bueno, en cierta medida tu introducción es bastante certera. Hay alguna posibilidad de construir acuerdos en la medida de que las partes dejen puertas abiertas. Uh-huh. Esa definición que vos diste al principio, yo te diría que es una definición sindicalera por excelencia. Claro. Porque el diálogo entre partes requiere de dos cosas: que las partes salgan de la posición original que tienen, de lo contrario es inviable cualquier tipo de acuerdo, y la segunda, que las partes en muchos momentos se puedan mirar a la cara, ver dónde están las diferencias y puedan laudarlas, encontrando un punto de equilibrio. Todo el intento que hizo tanto Castandevá como García, como Mier, como quien te habla, fue que las partes se pudieran juntar efectivamente sobre la base de 3 puntos de discusión, pero no para que definieran esos puntos, sino para que encontraran el punto de equilibrio. Claro. Y no lo logramos. En primer lugar, hace ya varios meses lo intentamos hacer más informalmente con mi compañero Oscar Andrade del Zunca. Uh-huh. Tratamos de juntar las partes precisamente en el local del Zunca. En ese caso la mutual objetó la legitimidad de un par de interlocutores del Más Unidos que Nunca, particularmente de Lucas y de López, uh-huh, porque entendía que no eran afiliados a la mutual, porque para ser afiliados a la mutual hay que tener un año el último año con contrato en la Asociación Uruguaya, en algún club. Esto es más o menos, ¿no? Porque yo obviamente no soy experto en el tema fútbol. Sí. Bueno, la objeción de los delegados hizo imposible que esa reunión se concretara, aunque ya estaba a horas de concretarse, y naturalmente perdimos una oportunidad en un momento de menor tensión que el que estamos viviendo ahora, de que las partes encontraran una salida acordada. Claro, Fernando, ¿eso cuándo fue? Recordame. No, exactamente el mes no, pero hace muchos meses. Hace muchos meses, o sea, no, pero está bueno esto, porque de repente es un hecho que la gente, si pasó en aquel momento, muchos no se enteraron, hoy de repente no lo recordábamos. Y está bueno que vos lo digas, porque de alguna manera también muestra a esta altura hasta un modus operandi, o sea, del mismo lugar, del mismo sector, una negativa más a propiciar o a poder por lo menos sentarse en una misma mesa para empezar a charlar. Ahora, esto yo no lo hubiera dicho nunca si no lo hubiera escuchado, porque yo tengo códigos de que no hay que decir reuniones reservadas uh-huh, públicamente luego, ¿no? Claro. Lo estoy diciendo porque el propio Sarabia lo reconoció en los medios deportivos del Uruguay, que son unos cuantos y que son muy escuchados. Es decir, Sarabia ya había dicho que esta mediación había ocurrido por parte del PCNT, que acá inclusive explicó la dificultad. Y llegamos a este momento donde empezábamos a trabajar con una espada de Damocles en la espalda, porque hay gente que a mí me dice: Fernando, ocupate de otra cosa, esto es simplemente fútbol. Espere, le digo yo, simplemente fútbol. El fútbol son miles de puestos de trabajo, miles. Claro. Algunos muy claros, jugadores de fútbol, entrenadores, gerentes deportivos, administrativos de los clubes, cantineros de los clubes, etcétera. Otros mucho menos vistosos, ¿no? Claro. Acomodadores de autos, vendedores ambulantes, vendedores dentro de los estadios formalizados, boleteros, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando uno se mete, y además, para ser franco, es la principal pasión de los uruguayos. Absolutamente. Digamos, es por lo que lloramos, reímos, cambiamos el ánimo. Yo te digo, ayer perdió Goes en la hora con Bohemio y a mí se me partió el alma. Entonces, y en el fútbol pasa esto, claro, o más, ¿verdad? Seguro. Es decir,
Cuando pierde uno de los equipos, y a mí me pasa, por los temas que a mí se me caen lágrimas. Claro, Entonces, claro. no es a mí, porque si fuera a mí vos podría decir, bueno, pero vos sos un tipo aislado. Es lo que le pasa a todo el movimiento sindical. Uno entra al secretariado el martes y cuando perdió el equipo de uno, todo el mundo le hace una broma, todo el mundo le dice Absolutamente algo. cierto. Entonces, si esta es la pasión nuestra, si además es un deporte que construye miles de puestos de trabajo, no es simplemente fútbol, es ni más ni menos que el fútbol. Claro. Entonces, claro que nos metimos ahí con la idea de que era necesario resolver el tema y que el fútbol volviera a las canchas. Y también con un segundo objetivo, que es que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que tiene una larga y muy rica historia en el Uruguay de unidad y que ha tenido un comportamiento con el PCNT muy adecuado. Por ejemplo, en el Uruguay ni se practica fútbol, ni se juega el fútbol el 1 de mayo. Y uno prende la televisión ese día de las principales ligas del mundo y los jugadores, y hay fútbol por todos lados. Es decir, siempre ha tenido una actitud muy cercana al PCNT y de hecho, más de una vez vi dirigentes de la Mutual de otros momentos hablando con Pepe Delía, más de una vez los vi hablando con otros dirigentes del PCNT, como Lalo Fernández y otros. Entonces, digamos, siempre hubo un buen contacto y nuestro objetivo es que haya una central única de jugadores profesionales y que esa sea la Mutual. Por lo que he escuchado en las últimas horas, y eso te confieso que fue una pequeña alegría, nadie está dispuesto a romper la Mutual, sino construir la Mutual con las diferencias, y veremos cuándo se laudan esas diferencias. Pero lo cierto es que es necesario, más allá de los reconocimientos explícitos de la AUF, construir una sola organización que pueda defender de la mejor manera a los trabajadores del fútbol, en particular a los trabajadores futbolistas, y que de alguna manera nos dé garantías a todos de que va a haber un sindicato único de futbolistas, porque eso finalmente es lo que es la Mutual. Claro. Vos sabés que bueno, ayer seguramente ya lo sabés, terminó la asamblea de clubes, donde incluso llevaron a un catedrático en Derecho Laboral y Colectivo, cosa que me pareció muy interesante, por lo menos para que explicara las dudas de los dirigentes. Hay un reconocimiento ya formal por parte del Ejecutivo de la AUF al movimiento Más Unido que Nunca, de hecho se reúne hoy a las 2 de la tarde, pero en todo momento se dejó claro que no hay un desconocimiento de la actual Mutual. O sea, en ese sentido, de acá en adelante seguramente se va a trabajar para tratar de lograr lo que vos decías recién, o sea, que la Mutual siga siendo la Mutual y que sea de alguna manera el eje y el seno fundamental que pueda incluir a todos los futbolistas sin excepción que estén practicando justamente esta actividad. Te consulto, Fernando, a ver, vos tenés mucha experiencia, tenés muchos años en esto. Yo sé que has negociado y mediado hasta con las multinacionales por ahí de repente más complicadas, o en momentos históricos del país donde por distintos motivos, situaciones propias o ajenas de los países vecinos, generaban mucha complicación y había que salir a negociar puestos de trabajo. Yo te pregunto esto porque la verdad yo iba siguiendo el minuto a minuto medio como descolocado de lo que veía. Y saqué una conclusión que quizás sea correcta o errónea. Yo dije, esto es un modus operandi, esto es una forma de entender que hay que trabajar de esta manera desde una de las partes. ¿Te ha pasado a vos de acordar previamente una condición y después no mantener la palabra y que dentro de pocos días haya pasado 2 y 3 veces? O sea, que vos acuerdes con una de las partes una cosa y cuando llegues al momento fundamental, sustancial de materializar todo el esfuerzo que ustedes como mediadores han hecho, no poder hacerlo porque esa condición que a 24 horas te la dieron te la cambian después. Me ha pasado pocas veces, esto no quiere decir que no me haya pasado, pero ya prefiero no recordarla. Pero lo cierto que no es lo común. En Uruguay hay una tradición, y esto, para ser franco, involucra también al sector empresarial, que cuando decimos que sí, es que sí. Claro, claro. Digamos, y después podemos perder una asamblea, o a mí me ha pasado. Mira, yo me peleaba bastante desde el sindicato del CIMA, del medicamento, me peleaba bastante con los dirigentes de ALN, ¿no? Con todos los dueños de los laboratorios nacionales, algunos internacionales. Pero cuando se concretaba algo y se daba una palabra, se cumplía. No había ni que firmar un papel. En general es una tradición nacional que una vez que uno preacuerda o genera condiciones para determinada forma de negociación, se cumple. Yeah. Yo, de hecho, como decís vos, me tocó estar en la negociación de la crisis 2002. No era la principal referencia, era Lalo Fernández, por un lado, Juanjo Ramos, Juan José Bentancur, de los que me vienen ahora a la cabeza. Claro. Pero bueno, yo ya estaba en el secretariado hacía ya unos cuantos años y me tocó tener una buena interlocución con Achugarri y con el propio Jorge Valle, y bueno, lo que se acordaba, se acordaba.
naturalmente no se acuerda todo, ¿no? Porque, Claro. porque no es fácil acordar todo. Este era un punto que desde mi punto de vista, este acuerdo de levantar la denuncia penal, era un punto que simplemente posibilitaba el diálogo, y yo creo que el diálogo le hubiera venido muy bien a las dos partes. En primer lugar, por lo que yo te digo, hay aspectos que son humanos. Cuando las personas nos miramos a la cara, Claro. rompemos barreras y discutimos sobre papeles fríos, bueno, tomamos resoluciones que no toman en cuenta la cara del otro, ni el estado de ánimo, ni las circunstancias, ni la situación, ni el objetivo que hay. Yo creo que finalmente, francamente te digo, perdí una mediación, pero gané unos cuantos amigos, porque vamos, vi actuar de buena fe Ujú. y sin querer sacar ventaja, que a veces uno piensa Claro. en la política que todo el mundo quiere sacar su ventajita, por ejemplo a los diputados de la Comisión de Deportes, por ejemplo al diputado Castelldebat, que se puso a dar una mano, en el sentido siempre de buscar acercamiento de parte, no Ujú. tratar de sacar una tajada que finalmente nunca puede ser el objetivo en un conflicto de esta naturaleza que involucra a tantas miles de personas y a tantas pasiones de miles, ya ahí me animo a decir, de cientos de miles de personas. Y yo te diría, Pillo, ¿en qué tema podés decir este tema involucra a cientos de miles de Sí, personas? sí, muy poco. En este No, país hay muy muy poco. poco. Muy poco. Y el ¿No? fútbol es uno. Vos sabés que yo charlaba con un veterano amigo, hombre que hoy está vinculado a temas de la política del país y que tiempo atrás, hace unos años atrás, estuvo vinculado a algún cargo trascendente importante del fútbol. Y él me decía algo, me dice, mira, Pillo, la gente está equivocada porque la gente piensa que en la política siempre hay algo raro, algo escondido, algo no cristalino, medio vidrioso. Me dice, ¿sabés una cosa? Hay más códigos en la política que en el fútbol. Hay más tradiciones en el fútbol que en la política. Y sabes una cosa, Fernando, yo sin estar tan cerca de la política, yo voy viendo cosas en el fútbol. Mi viejo me decía de chico, dice, Pillo, el fútbol es la tumba de los cracks. Y vos sabés que es la tumba de los cracks, tipos que son exitosos en otras áreas, en otros ámbitos, a nivel empresarial, a nivel de lo que se te ocurra, llegan al fútbol y normalmente fracasan. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, No, hay pero algo que me parece que en tenemos que Uruguay empezar hay definitivamente a cambiar. Hay un antes y un después del proceso Tavares, ¿no? Ujú. Y esto seguramente lo vamos a poder reconocer con el pasaje del tiempo, porque es muy difícil reconocer la acción de alguien que está precisamente en actividad. Pero Tavares le dio a la selección uruguaya, pero también al mundo fútbol, una visión colectiva, una Ujú. visión que el jugador de fútbol, además del jugador de fútbol, tiene otras cosas por hacer, otras cosas por lograr, otras cosas por sentir, otras cosas por meditar, que los grupos más unidos son los que tienen más posibilidades de éxito, que decir, construir puentes y diálogos entre los jugadores que integran un mismo grupo e incluso una misma forma de actuar y de sentir el deporte y la selección, dan resultados deportivos, pero sobre todo dan resultados de cambios profundos en el accionar de las selecciones. Claro. Y uno ve el proceso de selecciones juveniles uruguayas, y uno ve el proceso de la selección mayor, y no solo ve logros, ve un cambio en la conducta. Yo te digo la verdad, yo siento una entrevista del maestro Tavares y me siento orgulloso. Me pasa con muchas otras personas, pero con esta persona en particular me siento orgulloso porque no solo analiza el fútbol, también analiza al hombre que está detrás de la pelota, al futbolista, a lo que le pudo haber sucedido en ese momento. Y naturalmente que a veces, por analizar el deporte en frío o por analizar la política en fría, o los sindicatos, nos olvidamos los hombres y mujeres, los hijos de esos hombres y mujeres. Es decir, mirar mirar con un sentido humano el fútbol es una cuestión imprescindible. Y yo creo que este hombre, Tavares, con mucha humildad, tal vez con muchos momentos de bajo perfil, le ha dado una mirada humanista al fútbol, le ha dado una mirada que detrás de la pelota, detrás del buen fútbol, detrás de un buen jugador, además hay una persona que trata de construir su propia vida, ¿no? Entonces, digamos, este proceso es mucho más que fútbol, pero al mismo tiempo es fútbol. Y Claro. esta pasión que es tan grande como la del fútbol, construye y reconstruye estos valores. Capaz que este inicio que tiene apenas 11 años, ¿no?, es el comienzo de darle una mirada al fútbol mucho más humana. Claro. Es decir, encontrando un lugar para que los jugadores se entiendan, para que los entrenadores tengan su lugar, para que los distintos trabajadores, y tal vez para formar
gremial del deporte, que en algunos momentos funciona y en otros momentos más o menos funciona, pero que sería importante, porque finalmente el Uruguay, si vibra por algo, vibra por la política, por el fútbol, por el asado del domingo. Digamos, hay temas que por más que nosotros tratemos de minimizarlos, porque viste que tenemos como una intención de decir que es solo algo, como si fuera algo muy sencillo. Y hay un partido de Uruguay por un mundial, y en el país no se mueve ni una mosca, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cuántas cosas logran paralizar un país a ese volumen? Sí, muy poca. No se mueva ni una mosca. Muy poca. Entonces, naturalmente que esta mirada más humana, que yo se la adjudico a Tavares, pero probablemente sea Tavares, Rebollo, Herrera, Pan, Sotero, Cauterucho, yo qué sé, debe ser digamos, pongo la cara visible, como muchas veces hacemos, seguramente sea un grupo que tenga una concepción del fútbol que tiene cuestiones humanistas que atiende. Claro. Vos sabés, Fernando, que yo creo que además hay cosas que están cambiando, y vos marcás Tavares, yo creo que es un punto de inflexión importante. Yo escuchaba jugadores, voy a nombrar algunos, me estoy olvidando de algunos más seguramente, en este mismo conflicto, ¿viste? Entonces yo escucho hablar a Conde desde el respeto, desde la forma de expresarse, a Scotti, al zurdo Lamas, a Etulain, cada uno con su forma, cada uno con sus maneras, a Matías Pérez, al Chapa Blanco, al propio Esquenone, a Pablo Pereira, hablar de este tema del conflicto desde una situación intelectual tan importante, que yo digo, estas cosas están pasando ahora que antes no pasaban. Entonces me refiero, hay todo un proceso y hay futbolistas, me parece a mí, que van entendiendo que hay que hacer un cambio, un recorrido, un camino, un desarrollo más allá del fútbol, sumado al fútbol que pasa por aspectos también intelectuales que le van a servir para desarrollarse en la propia actividad profesional que desarrollan y también a lo largo de la vida, que me parece muy importante. Ayer yo me reía, porque en un momento en la asamblea de clubes, donde hay dirigentes, muchos de ellos profesionales y muchos de ellos empresarios exitosos, pero hay otros dirigentes que son de la vieja guardia, que son dirigentes porque les gustaba estar al lado del equipo, al lado del cuadro, y terminaron siendo dirigentes o presidentes. Y algunos salía y decía, yo no entiendo nada de lo que están hablando, porque hablaba un catedrático de Derecho Laboral y Colectivo. Entonces, me parece que también es una enseñanza esto, de que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo. Los dirigentes tienen que ponerse a estudiar. No hay una escuela de dirigente en el fútbol uruguayo, Fernando. No te recibís de dirigente de fútbol, como te puedes recibir de un montón de cosas. No hay. Entonces, tenés que estudiar. Desde el punto de vista periodístico, los otros días charlábamos con Héctor de Féminis, un hombre muy importante en su momento en lo que fue BDO, aquella empresa que asesoró a Sebastián Bauzá para la venta en su momento de los derechos del fútbol de Uruguay para las eliminatorias. Y me decía algo que yo comparto plenamente, dice, hoy el periodista deportivo, Pillo, no solo tiene que analizar lo que pasa dentro de la cancha, tiene que analizar lo que pasa dentro de la cancha y también lo que pasa afuera y entender que el sustento de lo que pasa afuera, que te permite que haya fútbol, es toda una estructura comercial y comprenderla y ponerse a estudiar sobre derecho de televisión. Y yo lo comparto eso, Fernando. O sea, me parece que tenemos que ir en un camino de mucho más estudio, de mucho más entendimiento y no llevarnos todo de frente y con los tapones de punta. Y a mí la sensación que me queda de esta directiva de la Mutual, con una característica respetable que yo no comparto, es que siempre fue con los tapones de punta en todo este proceso. No, porque de repente esto sirve para el fútbol y para otras actividades. El mundo va cambiando y el fútbol también. Digamos, mi madre era hincha de Nacional y mi padre era bolso positivo, era hincha de Wander, pero sufría por Nacional, digamos. Conozco unos cuantos, ¿no? Y mi hermano y yo somos de Peñarol. Claro. Y mi madre me llevaba al estadio a ver a Peñarol, o mi padre. Y esto pasaba, digamos, era parte de la cotidianeidad. Y naturalmente que si íbamos a un clásico íbamos juntos y finalmente mi madre si metía un gol nacional lo gritaba porque la pasión tiene eso, que no sabe de contenciones, ¿no? No sabe de no gritar, de no aplaudir, de no expresar sus sentimientos. Pero al mismo tiempo, digamos, aquel fútbol del año 73, 74, yo qué sé, yo veía a Morena y era lo mismo que ver a Dios, no sé si y ahora lo veo a Morena, siento que veo lo más cercano a Dios, y para otros habrá sido Artime o otros jugadores, y más acá habrá sido Victorino o Aguirre, en fin, cada ídolo, pero hay miles de jugadores, y el fútbol termina en un momento, lamentablemente a los 35, 36,
7 para los que juegan más, el fútbol deja de ser la carrera y después no hay lugar para todos esos futbolistas como entrenadores. Si ese futbolista, al mismo tiempo que jugó al fútbol, logró construir esa base intelectual con la que vos estás hablando, logrará seguir en otra actividad. Claro. Habrá sido un ex jugador de fútbol, pero logrará seguir en otra actividad. Si por el contrario, lo único que hizo fue jugar al fútbol, va a tener dificultades. Y esto en cierta medida se lo escuché más de una vez a Tavares, que no solo los chiquilines tenían que ser buenos jugadores de fútbol, tenían que ir al liceo, tratar de aprender, construir las condiciones para que el liceo le diera las mejores construcciones en los horarios que los futbolistas precisan, ¿verdad? Que se les permita entrenar, pero al mismo tiempo educarse y seguir construyendo. Y uno ha visto a lo largo de su vida jugadores de fútbol que se recibieron de contadores o de abogados o de veterinarios y que están cumpliendo su profesión, ¿no? Claro. De alguna manera, digamos, esa visión más integral también te hace discutir los nuevos fenómenos del fútbol. En esa época del año 1970, a nadie se le iba a ocurrir que era importante la televisación de los partidos, Claro. ni que había derechos de imágenes, cosas que yo por lo menos desconozco, ¿verdad? Me pasa en ese sentido, me pasa lo mismo que a muchos, tenemos ignorancia en el tema, también porque no es un tema que yo trate con naturalidad. Pero si hay algo que está claro, que si en este mundo actual querés discutir de los temas, no hay más remedio que estudiar. Absolutamente. No hay más remedio que tener un cuerpo de asesores potente. Pensar que un dirigente sindical de cualquier área, del fútbol, de los medicamentos, del magisterio, del Chunca, puede hoy dirigir un sindicato sin tener un cuerpo de asesores potente, sin tener una educación propia potente, sin construir de alguna manera una escuela como el PCNT tiene en Cuesta Duarte, una escuela sindical de dirigentes que de alguna manera le vaya dando las herramientas de los viejos dirigentes, pero las nuevas herramientas que va a tener que usar. Fíjate vos los cambios que se están dando en el mundo del trabajo, ¿no? Claro. ¿Quién iba a pensar hace 30 años, como te estoy diciendo, 40, un poco más, 50, que iba a haber cámaras que te podían detectar el rostro y con eso identificarte? Nadie pensaba ni en la cámara, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es, si el mundo cambia a esta velocidad, las personas tenemos que tratar de adecuarnos a ese mundo que cambia a esa velocidad y tratar de discutir los temas con la mayor profundización posible y también con la mayor búsqueda del acuerdo posible. Por eso, no sé si habrás visto, Pillo, pero no he hecho ni un solo comentario sobre las partes, porque pretendo que esas partes se junten. Sí, lo tengo claro. Yo, no es que no tengo opinión, porque yo opino, como decía el viejo de Elías, hasta de la orientación del viento. Claro. El problema es que cuando mi opinión contribuye a una solución, o puede contribuir, yo la doy. Claro. Creo que puede ser un obstáculo, me la guardo. Te la guardas para... Y yo sé que internamente hiciste un proceso, sobre todo cuando se emite el comunicado por parte del PIT y vos lo firmás, como retirándote de las negociaciones y estuviste como media hora, 40 minutos ahí medio tranquilito, seguramente para digerir internamente todo lo que te estaba pasando, quizás sea hasta frustración, cuando vos ves de un lado que sistemáticamente te dicen una cosa y después en otra, si loco, pará, al final me están tomando el pelo. Y me parece que vos tenés unos años en esto y una experiencia que no ameritaba que de una de las partes hiciera lo que hicieron, por más que estás en un conflicto y cada uno puede hacer lo que entienda deba hacer. Y yo sé también que ese proceso interno lo vivió el propio García, compañero tuyo, hombre del Parlamento, porque sé la calentura que tuvo en un momento cuando casi todo se va al diablo, lo tengo absolutamente claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Soy pasional, pero soy estrictamente racional en este momento. Claro. Pero admito que tengo compañeros míos, entre ellos Andrade, que son muy pasionales. Que son pasionales, claro. Bueno, sí, vi momentos complicados. Pero, ¿sabés lo que primó? Porque ahí estuvimos juntos como 30 minutos. Sí. Lo que primó es nuestro objetivo que haya una solución. Claro. No hagamos primar nuestros estados de ánimo. No pongamos el estado de ánimo conservémoslo dentro del cuerpo, porque dentro del cuerpo lo controlamos nosotros mismos. Si lo tenemos en la mano, no vamos a contribuir a la solución, y por cierto que todas las partes de alguna manera se adecuaron a no colocar ese estado de ánimo arriba de la mesa. Está muy bien. Y yo pienso que en este caso los mediadores es el papel que tienen que jugar. Y naturalmente que soy de los que apuesto, insisto, y voy a insistir con esto, de que en los jugadores haya una sola mutual, y que más allá o más acá
la directiva encabezada por Sarabia y el grupo Más Unidos que Nunca van a tener que llegar a un acuerdo de cómo se lauda este diferendo de forma definitiva y cómo tenemos una mutual que represente a todos los futbolistas uruguayos. Exactamente. Porque ahora lo que se sucedió es que vuelve el fútbol, pero el conflicto es el mismo. El conflicto sigue. En todo caso, lo que habrá cambiado es que el grupo Más Unidos que Nunca tenga una interlocución directa con la AUF y eso lo valorarán los jugadores. Pero lo ideal para el grupo Más Unidos que Nunca y para la mutual es que haya una sola interlocución. Y yo creo, por lo que hablé con algunos de estos muchachos que vos nombraste, que comparto el criterio de que se expresan con pasión, pero al mismo tiempo con racionalidad, y esto es una cuestión importante. Y del otro lado también encontré, yo quiero serte franco, yo siento aprecio para serte franco, siento aprecio por Sarabia, porque en un momento complicado, tal vez esto no lo haya contado nunca, a ver, cuando a Suárez lo sacan del Mundial, nosotros entendimos, y con unos abogados de Ginebra, que no solo se estaba actuando vulnerando derechos deportivos, sino que se le estaba vulnerando un derecho humano, que es el derecho al trabajo. Claro. Cuando no se lo dejaba ni practicar ni jugar, es decir, se lo trataba prácticamente como si había cometido un delito de lesa humanidad, ¿no? Claro. Entonces fuimos a la mutual con un par de compañeros a conversar con Sarabia y con otros miembros de la directiva, que ahora no me acuerdo, preocupados por esta situación. Nos pusimos a la orden para que estos abogados especializados, había un abogado de la mutual que tampoco recuerdo el nombre porque voy cumpliendo un poco más de 50, la memoria más frágil. Estamos lo mismo. Ayer perdió Boe y tengo la memoria más destruida que otros días. Y ahí había una preocupación muy fuerte de Sarabia, me consta porque lo vi, de hacer todo lo posible para que Suárez saliera de la mejor manera posible. Entonces, digamos, yo no quiero quedarme solo con una parte negativa, también quiero contar esta parte de un tipo que se comprometió. Luego Suárez lo compró el Barcelona, no a Suárez, a su pase, y Barcelona inició una defensa que yo creo que la hizo de muy buena manera. Bueno, yo no sé de fútbol, pero lo cierto es que al poco tiempo, no sé de... Los derechos se le fueron habilitando para el Barcelona y no los teníamos para la selección. Esa es la verdad. Pero de alguna manera se le dio el derecho al trabajo. Claro. Es un derecho humano fundamental. Yo te digo algo, Fernando, mirá. Lo cierto es que este caso podría haber entrado por la OIT, Barcelona tomó el camino a la AUF y le dio buenos resultados, y bueno, lo que da buenos resultados, y por suerte Suárez volvió a la selección, y de qué forma, pero lo cierto, te digo, es que en muchos momentos de esta trayectoria sindical he tenido que hablar con Sarabia y he encontrado un tipo abierto. Bueno, mirá, yo te hay digo otros algo. momentos que hemos tenido dificultades, y eso no nos hace ni mejores ni peores. Exactamente. En todo caso, yo creo que hay decisiones acertadas y desacertadas. Exactamente. Yo creo que considero una decisión desacertada, pero a ver, no es que yo lo esté diciendo acá al aire, yo se lo dije a Sarabia el mismo día de viernes, ¿no? Consideraba que había sido una decisión desacertada, pero está, de última lo que hay que dejar es todos los canales abiertos para que el diálogo con Sarabia y con la directiva de la mutual, el diálogo con el grupo Más Unidos que Nunca se mantenga, para que el objetivo de que haya un solo sindicato pueda ser posible, ¿no? Y hay algo que voy a decir que es fundamental, Fernando, y yo comparto plenamente. Este no es un tema de personas, esto es un tema de roles, y en los roles que cada uno desempeñan. Yo te agradezco mucho este rato, la verdad tenía hace rato largo ganas de charlar contigo. Me parece también que tiene que haber un reconocimiento, ya que viene el fútbol, a los que trabajando como mediadores de una u otra situación, desde la Comisión de Deportes o ustedes mismos, trataron, buscaron y generaron todos los caminos necesarios para que las partes se pudieran sentar. Después, si se pudieron o no, esa línea otro costal, por justamente lo que estábamos hablando. Yo por Sarabia quiero que lo sepa, siento un respeto muy grande, se lo dije a él no vino a visitar en el medio de este conflicto un par de veces, estuvo acá en estudios, en la radio, charlando con nosotros. Yo lo que veo, lo veo mucho más plantado ante los medios que antes, y yo entiendo que él y sus compañeros llevan adelante este conflicto de la misma manera que jugaban. Y esto no quiere ser ni que sea ni mejor ni peor, simplemente de aquella manera que jugaban, que dejaban todo en la cancha, que dejaban transpirando la camiseta, que salían con los tapones de punta, Kanapki, Morán, el propio Sarabia, algún otro jugador compañero hoy de la directiva que en aquel momento era jugador. Te quiero decir, es una forma. Yo puedo no compartirla, porque de hecho no lo comparto y se lo he dicho a ellos. Pero yo también respeto, porque cuando vos estás en conflicto, como que las partes quedan de un lado y del otro equilibradas y cada uno hace su juego. El tema es que en un momento determinado del conflicto, cuando cada uno hace su juego, hay que tener la suficiente capacidad, inteligencia, tolerancia y yo diría
aptitud para decir, siempre esta puertita hay que dejarla abierta porque cuando hay una mediación de por medio puede existir una chance de negociación. Esa es la gran diferencia que yo tengo con ellos. Bueno, yo tengo ese mismo punto de vista, ¿no? Vos lo definiste bien al principio. Cualquier negociación parte de la base de que tiene que tener endijas de la puerta abierta, ¿no? Que si uno pone el pie con una solución, la puerta se abra. Claro. En cierta medida, el Uruguay es una construcción de ese tipo, ¿no? Exactamente. Fernando, te mando un abrazo grande. Gracias por estar. Un abrazo, Pillo, que pasen todo muy bien, ¿eh?